el inspector jefe de la policía que investigó la trama ha confirmado hoy ante el tribunal que cuando los implicados hablaban de el asturiano o el Barbas, se referían a Mariano Rajoy. Y esto es importante porque en un informe policial durante la instrucción se decía que existían indicios de que el asturiano tuvo conocimiento de la trama. Pero el juez García Castellón, el instructor de esta causa, descartó esa línea de instrucción y no imputó a Rajoy. Miguel Ángel Campos. El fiscal preguntaba con quién se correspondía el apodo el asturiano o el Barbas, que tenía una posición jerárquica respecto a la trama, y el inspector principal de la Kitchen ha sido categórico. La persona a la que denominan el asturiano es Mariano Rajoy, quien era el presidente del gobierno entonces. Y ha desgranado los múltiples indicios para tal aseveración. También sostiene de forma indubitada que Chisco es el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quien era informado por Villarejo sobre la operación para robar información a Bárcenas, sobre el regalo de la plaza de policía al chofer del extesorero a cambio de espiarle, e incluso fue amenazado por el Gordo con revelar los audios de Rajoy y Arenas sobre la caja B si no accedían a sus pretensiones. El inspector principal de la Kitchen ha revelado que la relación de la policía política con el PP viene de antiguo. Ya en 2009 chivaban a Cospedal los avances en la Gürtel. Ellos van a Génova, a contar a la señora de Cospedal que si nos pilla Rubalcaba nos cuelga de los pulgares. Dice literalmente con presencia del señor Olivera, ¿no? Este martes sigue declarando el inspector principal de la Kitchen, el exdirector de la policía, Ignacio Cosidó, y agentes que espiaron a Bárcenas. Ojo, un investigador, el principal, podría decirse, ha comparecido y ha dicho que el asturiano era Mariano Rajoy, con todo lo que esto supone, y ahora me lo vas a explicar. Y nos lo explicas, porque este inspector policial decía esto. Vamos a ver lo que ha dicho. Muy importante. La persona a la que denominan el asturiano es Mariano Rajoy, quien era el presidente del gobierno entonces. Conversación que graba el señor Villarejo con Ana Rosa Quintana y las parejas de ambos. Y llega un momento que él le explica literalmente que asturiano es el mote que tienen para referirse a Mariano Rajoy. Lo dice tal cual. Ernesto, y estamos en el juicio en el cual se está investigando esa trama policial para ocultar la corrupción que afectaba al Partido Popular. Esta declaración, ¿por qué es importante? Este relato que ha hecho este inspector policial. Bueno, hay un vídeo que os he mandado, pero veo que no lo vais a poner. Voy a tener que explicarlo directamente porque me parece todavía más importante que este. Vamos a ver, Gonzalo Fraga es quien ha prestado declaración hoy durante un largo rato. Gonzalo Fraga no es uno de los investigadores, es el investigador, es el inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. En otros términos, es la unidad que ha trabajado sobre todos los indicios en el caso Tándem, no solamente en Kitchen, en Tándem, y también en la pieza Kitchen, que es la pieza 7, que investiga cómo el Partido Popular convierte a la policía en un instrumento suyo para destruir pruebas en poder de Luis Bárcenas, que estaba en prisión en aquellos meses, 2013. Lo que Gonzalo Fraga hace es una radiografía espectacular, pero sobre todo de hechos profundamente documentados, pruebas, indicios, documentos escritos, audios. Todo esto es lo que hace hoy Gonzalo Fraga. Y dice una cosa muy importante. Al comienzo, cuando se le pide que describa los apodos de la banda que es la Kitchen, de la banda de Fernández Díaz, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, José Manuel Villarejo, Eugenio Pino, Enrique García Castaño, Andrés Gómez Gordo. Este personaje, Andrés Gómez Gordo, es importante. Y entonces le pide el fiscal, le pide que hable sobre Andrés Gómez Gordo. ¿Quién es Andy? Le pregunta porque le llamaban Andy. Y entonces dice Gonzalo Fraga, pues Andy es conocido como Andy Cosp o Andrés Cosp. Dice, porque claro, era conocido así porque Andrés Gómez Gordo, que era comisario en la policía,
solicita una excedencia para pasar a trabajar con María Dolores de Cospedal, que es presidenta de la Junta de Castilla y La Mancha en aquellos años, y solicita esa licencia, se va a trabajar con ella, luego vuelve a la Kitchen. Y entonces el nombre de María Dolores de Cospedal, Jesús, que se trataba de impedir que salga en este juicio, la presidenta y el tribunal decidió que no se podían escuchar audios que este mismo inspector jefe, señor Gonzalo Fraga, ha propuesto. Esos audios no se pueden escuchar, pero sí se le puede preguntar por ellos. Es una situación absurda. Pero fíjate, el nombre de María Dolores de Cospedal ha salido nada más empezar la declaración de González Fraga. Ernesto Ekaizer, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pido un titular en primer lugar a Esther, se lo pido también a Alberto Fernández. La declaración de este inspector policial diciendo el asturiano era Mariano Rajoy. Aparece el nombre de Rajoy, están los audios de Cospedal, pero seguimos con un panorama en el cual Rajoy irá a declarar como testigo. No está entre los acusados. ¿Por qué? ¿Esto dice poco de la justicia o no? El proceso es así y ya está. Esther, Alberto. Esther. Bueno, a mí me parece que hay decisiones como esta que hacen que en este momento y desde hace años la credibilidad de la justicia, igual que la credibilidad de la política y de otras muchos órdenes de esta sociedad, esté bastante deteriorada. No es en absoluto explicable que Mariano Rajoy y también María Dolores de Cospedal, que hemos escuchado desde hace ya varios años unos audios en los que ella misma reconoce estar informada puntualmente de la investigación y de las anotaciones de Bárcenas, no estén investigados o no hayan sido investigados por el juez García Castellón. Tampoco se entiende que se haya tardado 13 años en sentar en el banquillo a la cúpula de Interior, por mucho que los tiempos de la Audiencia y del Supremo sean diferentes, pero no se entiende que una justicia pueda ser justa cuando hay 13 años de por medio para investigar una de las mayores tramas de corrupción institucional que ha habido en esta democracia, después de los GAL y de otros episodios que mejor no recordar, pero sin duda este ha sido uno de los más graves. Atención a lo que se está revelando, porque es alucinante, es sorprendente, el código era imposible de entender. M.R, están diciendo los investigadores, era Mariano Rajoy. Y el asturiano era Mariano Rajoy. Y el Barbas era Mariano Rajoy. Todos los términos que utiliza aquella policía fuera de la ley son Mariano Rajoy. Y lo que recibieron fueron instrucciones para borrar ese nombre de toda la operación de corrupción. Esto es lo que están contando. Otra de las cosas claves que ha dicho durante su declaración es que no tenían ninguna duda que cuando se referían al asturiano o al Barbas en esas conversaciones entre los principales implicados, se referían a Mariano Rajoy, que era el presidente del gobierno en ese momento. Ojo a lo que estamos escuchando ahí dentro, porque los comisarios que denunciaron esto dijeron: recibimos instrucciones de que Mariano Rajoy desapareciera de las investigaciones. Pero ojo a lo que se está diciendo dentro, porque esto se está ratificando ahora mismo en juicio. Así. La persona a la que denominan el asturiano es Mariano Rajoy, quien era el presidente del gobierno entonces. Conversación que graba el señor Villarrejo con Ana Rosa Quintana y las parejas de ambos. Y llega un momento que él le explica literalmente que asturiano es el mote que tienen para referirse a Mariano Rajoy. Lo dice tal cual. Asturiano es Mariano Rajoy. M. Rajoy es Mariano Rajoy. M.R. es Mariano Rajoy. ¿Quién lo hubiera pensado? Isa está siguiendo ese juicio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mateo? Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Mateo, ¿quién lo hubiera pensado? M.R. era Mariano Rajoy. El asturiano era Rajoy. ¿Quién lo hubiera imaginado? Efectivamente, el asunto, Javier, es que el inspector jefe que ha estado detrás de estas pesquisas desde 2018 ya lo venía apuntando en sus papeles. Lo que pasa es que, claro, escucharlo ahora en juicio pues da más veracidad a lo que el trabajo que viene haciendo Asuntos Internos en esta causa, en la operación Kitchen. Efectivamente, dice, como todos habéis escuchado, que para los investigadores no había ninguna duda que esas referencias, esos apodos que le ponía Villarejo en sus libretas, pues en este caso a El Barbas o al asturiano, hacían referencia explícita a Mariano Rajoy, y lo hacía
ocurrían en ese contexto en el que Villarejo llegó a decir que si la causa la acababa salpicando, como al final sucedió, pues que tiraría hacia arriba, querría llegar hasta la dirección del Partido Popular, algo que finalmente no ha ocurrido porque, como bien sabéis, en el banquillo solo se sientan los responsables de la cúpula del Ministerio de Interior, que ya el juicio ya ha servido para saber que ha quedado fuera definitivamente esa posibilidad que planteó el PSOE sin éxito de llegar a la dirección del Partido Popular. Y bueno, pues algo sí que es novedoso para mí, que es todo un inspector jefe como Gonzalo Fraga decir esto en sede judicial, pues deja más dudas sobre si la instrucción se cerró bien y si la sala, que al final confirmó la instrucción, hizo lo correcto con los indicios que había encima de la mesa. Porque esta es la clave, te voy a preguntar enseguida, pero lo que estamos escuchando es algo que nos plantea dónde está y quién es la X, la Y y la Z. Esto no se puede hacer, o sí, sin una estructura de presidencia, vicepresidencia de gobierno y Ministerio del Interior. Efectivamente, Javier, esto ya empieza, digamos, a alimentar un juicio que para mí hoy empezaba ya un momento crucial, que era la fase testifical y que tendrá su continuidad a lo largo del mes de abril. El 23 de abril, como sabréis, va a declarar Mariano Rajoy como testigo y María Dolores de Cospedal, y a partir del 14 de mayo será el turno de los acusados. Dos acusados, en este caso Fernández Díaz y Francisco Martínez, que vamos a ver a dónde llegan, porque es que es verdad, y es así, el escrito de defensa de Fernández Díaz decía claramente que la responsabilidad tenía que haberse elevado. Eso es lo que planteaba su abogado en su estrategia de defensa y tendrá la oportunidad a partir del 14 de mayo para decir efectivamente si esto era así, si no hubo razones para que, digamos, la frontera quedada en el Ministerio de Interior y no elevara hacia la sede de Génova en su momento, hacia la cúpula del Partido Popular, y va a ser una ocasión de oro para estos dos acusados para saber hasta dónde llega ese gran interrogante, esa X de la Operación Kitchen. Mañana Cosidó, mañana clave Cosidó, el que fuera director general de la policía. A esta hora, Almazcurra contestando, escuchen, imagen en directo. De los jueces y tribunales, dejemos trabajar a la justicia, el que haya hecho algo lo pagará cuando termine el procedimiento judicial. Quiero recordar que este caso es un caso de hace 10 años. Si Sánchez no es responsable de Filesa, Feijóo no es responsable del caso Kitchen. Y me va a permitir que no haya escuchado la declaración de este señor esta mañana porque no habría horas en el día para seguir la actualidad de los tribunales españoles. Yo creo que sería muy bueno para todos nosotros. Es algo que intento practicar en mi vida, hablar un poquito menos de políticos y hablar un poquito más de políticas. Pues Mateo Balín, esto es la respuesta de un Partido Popular ante la declaración mañana del comisario Cosidó. Efectivamente, Ignacio Cosidó es una figura capital porque era el director general de la policía en el momento de los hechos. Lo que pasa que, como vimos ya en la fase de instrucción, Javier, Ignacio Cosidó, su defensa siempre fue, o sus argumentos siempre fue, cuando vino a declarar como testigo, que él no sabía nada, que él no tenía conocimiento de lo que hacía la parte operativa de la policía. Él, digamos que encapsuló toda su responsabilidad en la parte política, institucional del caso, y lo que dejó entrever es que no tenía prácticamente conocimiento efectivamente de lo que hacía Eugenio Pino a través de la Dirección Adjunta Operativa y toda la camarilla de comisarios que están en el banquillo y que llevaron a cabo esta Operación Kitchen que ahora se juzga. Ignacio Cosidó, te recordaré, es el mismo, el del famoso mensaje del controlar la sala segunda desde atrás. Es el mensaje aquel que hizo saltar por los aires aquella elección que había del Consejo General del Poder Judicial hace algunos años, con Manuel Marchena de presidente, y cuyo mensaje a sus digamos, compañeros del Partido Popular en el Senado hizo que saltara por los aires cuando se publicó este acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular por renovar el Consejo. Eso nos llevó a un Consejo, digamos, que se tuvo que renovar años después y sobre el que recayó pues mucha responsabilidad del bloqueo institucional que estaba sufriendo en ese caso la cúpula del Poder Judicial. Mateo Balín. Es que lo habíamos citado aquí. No, Esther y luego Javier, Esther, por favor. Lo habíamos citado, perdona, no tenía intención de... Esther y Javier, venga, Esther. No, lo que quería decir pero es... Esther y Javier, vale, por favor, Esther. Claro. Que tú dirige. Esther. Javier, lo siento. Yo sí creo que había indicios para investigar a Mariano Rajoy porque el testimonio que había corroborado el inspector de Asuntos Internos ya lo conocíamos. Esa orden para que retirara el nombre de M. Rajoy de su informe
era conocida y había sido publicada y difundida desde hace muchos años, y había otros indicios. Y además no es en absoluto creíble que el Ministerio del Interior o el ministro del Interior, habiendo sido mano derecha de Mariano Rajoy, muy mano derecha de Mariano Rajoy durante muchísimos años, no hubiese hecho partícipe al presidente del gobierno de una operación tan grave como esta. Un ministro del Interior no crea una policía al margen de la ley, que la paga con fondos reservados para destruir pruebas de la corrupción de su propio partido sin que esté al tanto la secretaria general del Partido Popular, como hemos sabido por esos audios, y el presidente de ese partido, que era Mariano o M. Rajoy. Sí, porque yo creo que no son cloacas en este caso. Por supuesto que estoy con... ¿En el caso de lo de Rajoy y los yo creo que no son cloacas. Cloaca es otra cosa y el estado profundo es otra cosa, que yo afirmo que existen, tanto el estado profundo como las cloacas. Pero en este caso no son cloacas, las cloacas están bajo tierra. En todo caso serían tajeas, están al aire libre, por eso apestan tanto. No, pero claro, es que son policías en ejercicio. Es que estamos hablando de un ministro, estamos hablando del número 2 del ministro, estamos hablando del DAO, estamos hablando de gente que pertenecían a la cúpula policial, que estaban a la luz y, por cierto, con medios de comunicación que tampoco estaban ocultos. Cuídate, seguimos ese juicio minuto a minuto. Nadie lo sabía, el director de la policía no lo sabía por abajo, nadie lo sabía, ni la vicepresidenta ni el presidente del gobierno por arriba. Todo esto queda fuera. Bueno, yo siempre insisto en contemplar y analizar cada caso por separado, cada caso de corrupción, porque si no se lleva al ventilador y se lleva muchas cosas. Y ahí es donde se puede analizar la gravedad, la implicación, la calidad de los testimonios o de las pruebas o de los indicios. Esto es lo más grave que hemos vivido en 40 años de democracia, es que es toda una estructura de los recursos de seguridad del Estado dedicadas a tapar, obstruir la justicia y tapar posibles pruebas que implican al partido de gobierno. Y lo que decide el juez instructor, que hay que recordar, ya jubilado, Manuel García Castellón, aquel que escuchamos a dos dirigentes del PP diciendo hay que echar a Ruz, mandarlo a no sé dónde y traer a García Castellón. Solo lo dejo ahí para que cada cual haga su composición. Pero lo cierto es que el juez perimetra todo este caso al Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz, el que tenía el ángel de la guarda llamado Marcelo. Y se decide que es el único que da órdenes en todo esto. Y perimetra el asunto y evita que se investigue la cúpula del PP, a pesar de lo que hemos escuchado a la señora Cospedal sobre esto, y a la Moncloa, donde está M. Rajoy. Solo digo, si en el caso de Begoña Gómez aparece en un documento P. Sánchez, ¿qué estaría pasando? Hoy hay novedades en los tribunales. Aquí hay novedades en los tribunales también en el caso Koldo. El caso Mascarillas hoy está... Esto es lo que ha dicho Félix Bolaños. Es verdad que resulta difícilmente comprensible que unos delitos que se cometieron para tapar otros delitos que a su vez había cometido dirigentes del Partido Popular, donde el beneficiario evidente era el Partido Popular, pues esté habiendo tantas dificultades para que el Partido Popular pues responda de esa trama delictiva. No obstante, respeto absoluto a lo que se esté haciendo en el acto del juicio oral. Ahora mismo lo que tenemos es esto dentro de la sala y lo que van a escuchar fuera de la sala, porque Villarejo sigue diciendo que la operación era legal, que tenía órdenes de superiores en Interior y que esto tenía cobertura lícita, ha dicho el comisario. Y con la verdad se llega a todos lados. ¿Pero van a confirmar que realmente esa operación se llevó a cabo desde Interior? Es una operación policial, claro que sí. Es normal. Pero ilícita. Policial, Ilícita. Yo desde mi punto de vista creo que es lícita. Lo que estamos escuchando hoy es la confesión ratificada de lo que habíamos escuchado fuera del tribunal, que había una estructura dentro del gobierno y de la policía para destruir pruebas. Así. Enrique García Castaño. Encantado de colaborar con los jueces. Apodado El Gordo en la trama Kitchen. Es comisario, considerado mano derecha de Villarejo y uno de los protagonistas en la conocida como Policía Patriótica. Declaró en 7 ocasiones cuando el caso Kitchen estaba bajo secreto. Organiza un equipo policial. Y en ellas confesó cómo funcionaba la trama. Me dice que necesita mi experiencia. Reconoció el espionaje al ex tesorero del PP. Tratar de saber el dinero que tenía el señor Bárcenas, dónde lo tenía depositado y quién era su estafador.
70 de sus subordinados participaron en los seguimientos a la familia de Bárcenas, una operación ordenada presuntamente desde la cúpula policial y el Ministerio del Interior. Descubrir si el señor Bárcenas había llevado algunos discos duros en el que aparecían la financiación. Y señaló directamente al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Automáticamente voy a traer y se lo doy al secretario. Admitió el supuesto robo y clonación de los teléfonos móviles de Bárcenas. Traemos de los teléfonos lo que había en los teléfonos. Llamadas, conversaciones, todo el entramado que tenía el señor Bárcenas. En la copia del contenido de esos dispositivos habría participado él, Sergio Ríos, ex-chofer de Luis Bárcenas y uno de los confidentes del supuesto espionaje al extesorero, quien habría cobrado miles de euros pagados presuntamente con fondos reservados a cambio de proporcionar información. ¿Qué ha cobrado del fondo reservado? ¿Cuántas cantidades ha cobrado? He cobrado alrededor de 48.000 euros. Fue el propio García Castaño quien ordenó rastrear un local de la mujer del extesorero en busca de discos duros de Bárcenas que podían comprometer al Partido Popular. Las confesiones de García Castaño se van a escuchar ahora en el juicio de la Kitchen, pero el excomisario no se sentará en el banquillo. La causa contra él quedó archivada por problemas de salud. Lo dice tal cual. Mateo Balín, Colpisa, está siguiendo ese juicio. Un abrazo, Javier. Y todo esto es lo que no ha cabido entre los ni acusados ni señalados. Todo lo que van a ver es lo que no se ha considerado probado suficientemente y por tanto queda fuera del juicio con una instrucción que cuestiona a ese juez, al juez instructor, a García Castellón. Lo primero es esto: no se ha investigado a Ignacio Cosidó. Él era el director general de la policía. Es efectivamente el hombre que mandó aquel mensaje de el Partido Popular puede controlar el Tribunal Supremo por la puerta de atrás. Cosidó no va a ser investigado, va como testigo, pese a que en la comisión de investigación decía esto. Era una investigación llevada por la Audiencia Nacional y, por tanto, a mí ni se me informó ni se me tenía que informar. Si me hubieran informado, lo hubieran hecho de forma incorrecta. Él no sabía nada. El director general de la policía no sabe que en la policía hay una trama corrupta para encubrir la corrupción. Segunda cuestión que no se ha considerado digna de juicio, las grabaciones entre Cospedal y Villarejo, las conversaciones en las que había una orden política, la de Cospedal, la de hacerse con la libretita. Si su interés es saber si les están espiando, por ejemplo, que es lo que usted ha dicho, lo lógico es que la conversación que tienen no sea una conversación banal, que es lo que usted me ha venido a decir, sino una conversación profesional. Yo le digo, bueno, pues si te puedes enterar, si es verdad que nos están espiando, a ver si me puedes dar alguna luz sobre este tema. Bueno, eso es algo más que una conversación social, sí, efectivamente, pero tampoco es acción profesional en el sentido de que yo no le hago un encargo profesional. Ese es el interrogatorio de García Castellón, en el que el juez parece estar sugiriendo cómo responder para que esto no entre en el juicio. Pero es que ha quedado fuera también la investigación al propio Partido Popular. Esto no se va a investigar. ¿Y quién sí se sienta en el banquillo? Los únicos dos que lo hacen son el ministro Jorge Fernández Díaz y el secretario de Estado. La tesis de la instrucción es que esto se organiza en Interior y no lo sabe ni el director de la policía por debajo, ni la vicepresidenta o el presidente del gobierno por arriba, que esto queda entre dos personas, el número 1 de Interior y su número 2. Tú te sientes el caso de corrupción más grande de este país después de la Caja B del Partido Popular. Es decir, mi pregunta es, ahora mismo que no está afirmación, si el juez puede imputar a M. Rajoy, porque no hace falta ser el FBI, para que, escuchando estas declaraciones, el presidente del gobierno en ese momento estaba en el ajo. No solo es la Kitchen, es la Operación Cataluña, es la operación contra Podemos, y había una policía patriótica del Estado que utilizaba los recursos públicos del Estado. La policía, la que tiene que defender a los ciudadanos e investigar los delitos, lo que hacía era borrar pruebas para poder amnistiar al Partido Popular. Es muy grave y este país no puede dar ni un paso más hasta que se impute a estos nuevos casos, a estas nuevas personas que estamos viendo en este juicio. Yo no sé poner en una balanza qué es lo más grave y qué es lo menos grave. Me parece que es en cualquier caso un marrón impresionante para que el PP
que poco tiene que ver con el de ahora. Me parece que ni Rajoy está en el puesto, ni Jorge Fernández Díaz está en el puesto, ni el secretario de Estado de Seguridad está en el puesto. Yo creo que Hay es evidente. muchos diputados en el Congreso en la actualidad que estaban en aquel entonces. Yo creo que es evidente. Hombre, si nos ponemos a buscar diputados, seguro que, pues fíjate con el caso de los seres y no encontramos diputados. Bueno, lo que quiero decir es que condenados. yo no sé hacer equivalencias. Lo que es evidente es que el caso es un marronazo tremendo para esa marca, y quien diga lo contrario es evidente que es imposible. Dicho lo cual, y permítaseme la anécdota, podrían haberse currado un poquito mejor el mote. Lo de MR parece evidente. Lo del asturiano, coño, de Pontevedra. Pero todo esto ha quedado de fuera de Pontevedra. Yo lo siento, pero sí que es seguramente la trama más grave, porque no estamos hablando de una trama de corrupción como fue la Gürtel o como podemos hablar de otras tramas. Estamos hablando de una trama para tapar la corrupción. Estamos hablando de un Partido Popular que decide espiar a su tesorero, perseguir a la familia. Incluso estamos hablando de un Partido Popular que a través de la policía intenta recuperar unos papeles donde se van a ver salpicados. No es una trama de corrupción más, es una trama para tapar su corrupción propia. Y aquí lo grave es que, a pesar de que inspectores como Morocho, a pesar de que numerosos testigos han declarado y han señalado a Mariano Rajoy y a Cospedal, es que ninguno de ellos va a pasar como imputado. Es que ninguno de ellos ha sido imputado, simplemente son unos testigos más en la causa que irán a declarar y que no les pasará nada, a pesar de que, lógicamente, ¿quién da la orden en el Partido Popular para espiar a Bárcenas? ¿Quién la da? No la puede dar el diputado por Almería de la última fila, la tiene que dar un alto mando en el Partido Popular para crear la Kitchen, lo que fue la Kitchen. Y perdona, si siguen muchas segundas filas importantes que cuando se condenó al Partido Popular estaban en el Congreso y siguen hoy en el Congreso. Vamos a leer enseguida todo lo que no se ha considerado prueba, enseguida, pero a esta declaración relevante hoy en el tribunal hay respuesta del gobierno. Hemos escuchado esto. La persona a la que dominan el asturiano es Mariano Rajoy, quien era el presidente del gobierno entonces. Conversación que graba el señor Villarrejo con Ana Rosa Quintana y las parejas de ambos. Y llega un momento que le explica literalmente que asturiano es el mote que tienen para referirse a Mariano Rajoy. Lo dice tal cual. Inédita. Son los 11 acusados en el juicio del caso Kitchen. Ya sabes, la trama de espionaje a Luis Bárcenas y su familia para sabotear la investigación de la caja B del PP. Pero mira bien la imagen. Podría ser también la de las otras dos guerras sucias del Partido Popular, las que tuvieron lugar durante el primer gobierno de Mariano Rajoy entre 2012 y 2016. Una es la Operación Cataluña, las maniobras policiales contra los líderes del independentismo. Buscaron y se inventaron trapos sucios para publicarlos en medios afines en momentos álgidos del procés. La otra, la operación contra los dirigentes de Podemos. El mismo modus operandi que en Cataluña, pero contra la formación política que en 2016 podía sacar al PP del gobierno pactando con el PSOE. Vuelve a mirar la foto. Te vamos a contar quiénes son estos 11 hombres y cuál fue su papel en esta triple guerra sucia. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior en esos años, no solo se sienta en el banquillo como máximo responsable de la Kitchen. En una conversación grabada se le escucha claramente organizando con el comisario Villarejo la Operación Cataluña. Esta conversación no ha existido. No ha existido. Está claro, entiendo que hoy lo judicializamos, ¿eh? Depende nada más que de la declaración de las que para mí es fundamental porque entroncaría con toda la información que debería rearse. Su número 2, Francisco Martínez, jefe de las fuerzas de seguridad durante esa etapa y que niega la existencia de la Operación Cataluña. Sus mensajes con la brigada política dieron pie a la causa que investiga la guerra sucia a Podemos. Vamos ahora con los policías de esa brigada política. Eugenio Pino es su artífice y jefe directo de todos sus miembros. No solo se le acusa de estar al frente del espionaje de Bárcenas. En la Operación Cataluña ha sido condenado por intentar introducir información de origen ilícito en la causa contra los Puyol. También está imputado en el caso de la guerra sucia a Podemos. Su mano derecha en la dirección adjunta operativa es José Ángel Fuentes Gago, implicado en las tres guerras. Organizó una reunión que sitúa a Fernández Díaz con el director de Antifrau planeando la Operación Cataluña. Viajó a Nueva York para intentar que un exministro de Chávez declarara contra Podemos. En una grabación de esa reunión dejó el primer rastro de Rajoy en la guerra contra Podemos. Yo hablo con el ministro de Interior español y el ministro de Interior español habló con el presidente español. Vengo aquí con ese mandato. Usted me lo dice y lo hacemos. El siguiente imputado es uno de los nombres clave en esta triple guerra sucia. No está en la foto porque ha utilizado su privilegio de abogado para no sentarse en el banquillo de los acusados. Es José Manuel Villarejo Pérez,
Filtró notas anónimas a la prensa sobre los líderes independentistas y fue el primero en reconocer la Operación Cataluña en sede judicial. También está detrás de las notas que se usaron en el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán y Podemos. Y la policía encontró en su casa la copia del teléfono de una colaboradora de Pablo Iglesias, del que salieron luego informaciones periodísticas contra el partido. Es precisamente en ese registro cuando encuentran la carpeta con documentación de la Kitchen. Ahí nace esta operación. El único ausente en la sala es Enrique García Castaño, el gordo, al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo, la fontanería policial durante 40 años. Su estado de salud ha motivado que se archiven todas las causas contra él. Desempeñó un papel clave en las 3 guerras sucias. Robó documentación a Bárcenas, ordenó rastrear bases de datos contra Podemos y ocultó, por orden del ministro, la grabación que hemos mencionado antes en la que Fernández Díaz y el director de Antifrau describen los métodos de la Operación Cataluña. La Fiscalía te lo asigna, hacemos una gestión para... Si la Fiscalía me dice, oye, lo he leído, yo entonces lo cierro, los informes los tengo hechos. José Luis Olivera participó en el primer episodio conocido de la Operación Cataluña, las presiones a los fiscales que investigaban a Convergencia para que registraran su sede en plena pre-campaña electoral de 2012. Urdió el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán y en Kitchen intentó sobornar al policía que investigaba la caja B del Partido Popular. Marcelino Martín Blas fue jefe de Asuntos Internos, la unidad sobre el terreno en la Operación Cataluña. Como en la Kitchen, se le acusa de enviar a sus subordinados a espiar. Bonifacio Llodía Sevillano es quizá el menos conocido de la brigada política. Participó tanto en la Kitchen como en las otras 2 guerras sucias. En la Operación Cataluña, desde su puesto de agregado de Interior en Andorra. Ya en Madrid, coordinó los contactos con jerarcas venezolanos para construir acusaciones de financiación ilegal contra Podemos, causa en la que sigue imputado. Completan el repertorio de la Kitchen Andrés Gómez Gordo, el policía de confianza de la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Participó en la confección del informe PISA, Pablo Iglesias, Sociedad Anónima, aunque su papel principal aparece en Kitchen. Fue el encargado de dirigir al topo que tenían en la familia Bárcenas. Y el topo es Sergio Ríos Esgueva, el chofer de los Bárcenas. Recibió más de 50.000 euros de los fondos reservados del Estado, de dinero público, a cambio de espiar al extesorero del Partido Popular. Referencias a que presuntamente el presidente Rajoy tenía conocimiento de lo que estaba pasando y había dado su ok en julio del 2013. Yo creo que es muy interesante seguir esas anotaciones, 153 anotaciones del comisario Villarejo, porque son indicios muy claros de cómo se montó esa trama en el Ministerio del Interior para proteger, recordemos, que es por eso, de ahí la importancia de este caso, para proteger al partido que daba apoyo al gobierno en ese momento, ¿no? Mañana va a llegar, Mateo, uno de los platos fuertes dentro de las declaraciones del caso Kitchen, que es el ex jefe de la policía, Ignacio Cosidó, que a la vez fue ese senador del Partido Popular que a través del WhatsApp dijo en 2018 que el PP iba a mantener el control por detrás de la Sala de la Penal del Tribunal Supremo. ¿Cuál es la importancia de la declaración mañana de Cosidó? Bueno, él era el director general de la policía. Lo que pasa, Silvia, que con Cosidó es una cuestión de fe prácticamente, porque todas las declaraciones que ha hecho en el juzgado, él prácticamente decía que no tenía conocimiento de cómo trabajaba la Dirección Adjunta Operativa de la Policía ni las personas que hoy se sientan en el banquillo. Claro, realmente nunca ha estado imputado. No está sentado en el banquillo, pese a que hubo intentos de involucrarle en el conocimiento de esta operación, pero él, poniéndose cortafuegos entre lo que es el carácter institucional de su cargo, la Dirección General de la Policía, y el carácter operativo de los que hicieron la operación Kitchen, logró salir indemne. Vamos a ver qué dice mañana. Él siempre se ha mostrado como que yo no sabía nada o yo pasaba por ahí, pero realmente estuvo años en la Dirección General de la Policía y bajo su mandato se produjeron estas acciones, supuestamente o presuntamente no tuvo conocimiento. Va a ser interesante ver, digamos, esa faceta como político y efectivamente, como mencionas, también se le conoció por ese mensaje que supuso, señalar en cierto modo al que iba a ser el entonces presidente del Tribunal Supremo del Consejo del Poder Judicial, Manuel Marchena, ese mensaje en el que su partido controlaría la Sala Segunda desde atrás con esos nombramientos que se hicieron entonces en el Consejo General del Poder Judicial y que supuso, digamos, el fin de su carrera política. Él era entonces senador, ahí se acabó su carrera, se le aparcó y hasta el día de hoy, vamos a ver cómo viene el juicio. Hoy Mateo va a declarar el alto mando policial que tiró del hilo. ¿Qué le olió mal a este alto mando policial para pensar que tenía que investigar?
Efectivamente, Silvia, es Gonzalo Fraga, es un inspector clave porque es el jefe de grupo de asuntos internos que se ha hecho cargo frente a esta macrocausa que es Tandem. Fíjate que hay 40 piezas separadas, ya se han juzgado 10, pues es el que tiene que sostener con la Fiscalía en muchas ocasiones la acusación de todo el procedimiento que se sigue contra Villarejo, no solo en esta causa, sino en el resto. Villarejo y empresarios importantes de empresas del IBEX 35, con lo cual siempre ha tenido una responsabilidad muy grande, es una persona que está justo en el centro de la acusación para tratar, en fin, de consolidar esos indicios que recogen los informes de la Fiscalía Anticorrupción, y hoy, por ejemplo, va a contar una cosa muy interesante desde mi punto de vista. Él fue el que entra cuando se detiene a Villarejo en noviembre de 2017 en su casa de Boadilla del Monte, el que se hace acopio de los audios, de las cintas que durante años había grabado Villarejo y que han servido para, entre otras cosas, digamos, llevar a juicio esta pieza de la Operación Kitchen. Fue una cinta en concreto la que va a estar, digamos, encima de la mesa. Él la nombró como evidencia B9, es una evidencia donde él efectivamente se escuchaba con cargos del Partido Popular y otros policías hablar de esta operación Cocinero, Kitchen, Sergio Ríos, etcétera, y es ahí donde asuntos internos como Policía Judicial de esta causa empezó a tirar del hilo, y él tendrá que sostener todo esto. ¿Cómo fue la investigación desde el año 17 hasta que hemos llegado a juicio en 2026? Es que han pasado, Silvia, 9 años. Ya hemos contado en este programa efectivamente que los retrasos injustificados, las dilaciones indebidas van a favorecer en caso de una condena, en este caso a los acusados, porque la rebaja de pena es prácticamente inmediata, con eso ya contamos, pero es que él va a tener que sostener que probablemente las defensas carguen contra él, pues por ejemplo con la cadena de custodia de los audios intervenidos, las 150 evidencias que el Ministerio del Interior ha recopilado sobre la Operación Kitchen. Ha sido muy curioso eso que ha dicho Villarejo. Él considera esta operación como legal, pero es que lo que hay que decir que efectivamente la Operación Kitchen también trató de blanquear la investigación que estaba realizando en ese momento la UDEF. El inspector Manuel Morocho la trató de blanquear introduciendo en las bases de datos policiales, Silvia, elementos como si esta Operación Kitchen hubiera sido lícita, legal, como que estaban buscando el dinero de Bárcenas. Lo que no dice Villarejo en esas declaraciones antes de entrar en el juicio de hoy es que efectivamente había una causa ya abierta en la Audiencia Nacional, que era el caso Gürtel, la investigación de la presunta caja B del Partido Popular, que luego se confirmó en sentencia que existió una contabilidad paralela que llevaba Luis Bárcenas, y que efectivamente lo que querían hacer la Operación Kitchen era obstruir a la justicia, evitar que la justicia llegara más allá y llegara a recopilar esos indicios que después confirmó Bárcenas en sede judicial y que a lo largo del juicio se confirmó tanto en sentencia de la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo. También va a declarar, Mateo, el comisario Enrique Barón. ¿Cuál es la importancia de su testimonio? Bueno, Enrique Barón es un comisario muy importante dentro de la policía, ya está jubilado. Él entonces dirigía, Silvia, la Comisaría General de Información, que es la comisaría o la unidad policial que aglutina toda la información de inteligencia, con confidentes, etcétera. Efectivamente, él estaba, digamos, en el núcleo duro de lo que era entonces la cúpula policial, y va a ser muy curioso ver cómo sus compañeros entonces de cúpula policial, desde Eugenio Pino, el que era entonces el director adjunto operativo, hasta el propio Villarejo, hasta Olivera, que dirigía la unidad, digamos, antiterrorista entonces, y muchos cargos más que él, digamos, eran sus compañeros, digamos, de trabajo, están sentados en el banquillo. Él lo que va a tener que explicar efectivamente es si tuvo conocimiento de este operativo, si sabía que entre 50 y 70 agentes hicieron seguimientos a Luis Bárcenas y a su familia para recuperar esa información sensible en su poder, y también va a declarar quién era el número 2 de Enrique García Castaño. Enrique García Castaño, ya hemos hablado de él, es un comisario que también estaba acusado, pero que por enfermedad se considera inimputable, y es el único comisario, Silvia, de los que estaban acusados que reconoció en 7 sesiones diferentes, cuando la causa estaba bajo secreto, que la Operación Kitchen existió y que se hizo sin aval, sin control judicial. Joaquín, ¿en qué se va a fijar en concreto los magistrados hoy para determinar el valor de estos testimonios que vamos a empezar a ver en la Audiencia Nacional? Bueno, hay una cuestión que ya se está tocando, ¿no?, sobre la licitud o ilicitud de todas las actuaciones de espionaje sobre Bárcenas, y ahí es muy importante recordar que, por supuesto, las fuerzas de seguridad pueden realizar investigaciones policiales sin aval previo del Poder Judicial, pero esa regla no puede aplicarse cuando ya hay un procedimiento judicial en marcha. Y en este caso, todos los indicios, lo que va a ser valorado por el tribunal es que necesariamente hay que analizar que lo que se buscaba
presuntamente con la operación Kitchen es obstruir la investigación judicial de una gravísima causa de corrupción como era el caso Gürtel, y precisamente por eso no se pidió ninguna autorización al juez instructor para las actuaciones de espionaje sobre Bárcenas, a pesar de que contaron incluso con aportaciones importantes de fondos reservados. Y no solo eso, sino que después en ningún momento se dio traslado, se dio cuenta de todas estas actuaciones al propio juzgado de instrucción que estaba realizando adelante la investigación de la causa. A partir de ahí es importante las declaraciones de los cargos policiales sobre cómo se estaban realizando las investigaciones del caso Gürtel, la conexión que pudiera haber con lo que se realizaba en la operación Kitchen, y lo que parece que indiciariamente es algo muy asentado, que es que no tenía nada que ver con una investigación real contra Bárcenas relacionada con el caso Gürtel, sino que lo que se pretendía supuestamente más bien era impedir la actuación correcta del Estado de Derecho, del Poder Judicial, para neutralizar toda la enorme información de la que disponía Bárcenas y que podía ser perjudicial para el Partido Popular. En estos momentos la duda es si el espionaje a Bárcenas se extendió también a cuando él estaba en prisión. En un instante se lo vamos a contar. Fernando. La declaración del comisario Barón es importante en el sentido de que García Castaño, que es el único comisario que ha reconocido que existió la Kitchen, sufrió un ictus y no puede comparecer en el juicio, no puede estar imputado. Pero es que su superior era Barón. El comisario Barón es superior, por tanto, es importante a ver si reconoce hoy como su subordinado si existió esa operación. Me parece uno de los mayores escándalos de la democracia. Creo que es la punta del iceberg de una forma de actuar de un Ministerio del Interior que todavía sigue dando lecciones. Es decir, el ministro Jorge Fernández Díaz tiene una columna en un medio de comunicación donde da lecciones todavía. Me parece algo inimaginable en otros casos. A ver si se limpió esa policía, ese cuerpo de policías. Evidente, la clave está en esta. Claro. Y hay muchas cosas por saber de esta historia, ¿no? Claro. Porque realmente son momentos de una contaminación del Estado realmente que sería interesante que se pudiera aclarar absolutamente, cosa que me parece difícil. Antón. Bueno, yo tengo dudas de que se haya limpiado, sinceramente. Porque no es la primera vez que vemos policías políticas y no es la primera vez que esto ha sucedido. Es que hay que colocar a Kitchen en contexto. Estos mismos métodos se utilizaron contra Podemos y se utilizaron contra el independentismo catalán. Y la red y la penetración que hace falta para articular eso durante toda una legislatura es muy potente para desarticularla. Elisa, muy breve. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? La clave es si efectivamente esta politización de la policía, ¿no? Que responde a, digamos, intereses personales o del partido, de sus jefes políticos, se ha desmontado. Y yo creo que la clave, aparte de lo que pueda salir en el juicio, es que realmente se produzca esa despolitización de los mandos de la policía.